Tengan todos ustedes, en primer lugar quiero agradecer al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León la oportunidad que me da el día de hoy de estar aquí con todos y cada uno de los expertos en materia de mediación, de conciliación, y que es un factor fundamental para el éxito del nuevo sistema de justicia penal. Así que muchas gracias por permitirme compartirles algunas de las acciones que estamos llevando a cabo, de los hallazgos que hemos tenido ya en la implementación y operación del sistema y finalmente pues llegar a conclusiones que seguramente serán de utilidad durante esta semana para mejorar y lograr que nuestra etapa de mediación en el nuevo sistema de justicia penal sea exitosa ya en el ejercicio profesional, en beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos que accedan a ello. Yo quiero empezar con una presentación, no sé si me la puedan proyectar, a ver si se puede. La que sigue, por favor. ¿Cómo es que hoy esto significa una gran prioridad para el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto? Desde el primer momento de su gobierno empezó a impulsar de manera clara y contundente el nuevo sistema de justicia penal como uno de los factores fundamentales de un México en paz, de un México en donde el reclamo fundamental era seguridad y justicia. Y así lo vemos en diversas decisiones claves desde el día 1 de su administración para impulsar este marco jurídico, para impulsar un marco transversal y ahora poderlo visualizar a una justicia cotidiana, en donde ya hemos empezado en algunas materias, en algunos estados, como la mercantil, la laboral, la familiar, pero es prioritario para el presidente que este elemento de la mediación y la conciliación sea un factor fundamental de despresurización de los sistemas judiciales, pero a su vez un factor de respuesta inmediata a la demanda de justicia. De ahí que en ese decálogo que se mencionó como justicia cotidiana se reitera la implementación del nuevo sistema de justicia, pero se amplía también el espectro de la mediación y la conciliación, aquella justicia que también está muy cerca día con día de la población. Y antes de entrar en materia, yo quiero decirles que es un factor también trascendental de este logro y de cambio cultural en nuestro país, el que sumamos esfuerzos con todas las instancias, desde organizaciones sociales, desde universidades, desde el Estado, lo local a lo federal, abogados, instituciones académicas, diversas incluso acciones que se puedan llevar a cabo con empresarios, con comunidades diversas como indígenas o de alguna otra grupo interesado en impulsar justamente una justicia pronta y eficaz, que es, como he reiterado, un anhelo importante para nuestro país. Quiero decirles también cómo vamos, antes de entrar en materia de mediación y conciliación, como un marco de lo que estamos haciendo. Estamos pues a menos de 220 días, nos faltan varios estados por completar la implementación, estamos hablando que tenemos 6 entidades al 100%, pero todavía nos restan una serie de entidades que están siguiendo su gradualidad en tiempo conforme lo determinaron, ya sea por territorio o ya sea por fecha o por delito. Y esto nos lleva a ir viendo el desarrollo y evaluando y perfeccionando los modelos para poder lograr finalmente una implementación adecuada.
Quiero también mencionarles que llevamos en este contenido pues cerca del 65% de la población. Nuestra meta a fin de año, y estamos haciendo todo lo posible para que así sea, es que lleguemos al 75% de la población en el país ya con el nuevo sistema de justicia penal. Se dice fácil, pero son muchos países juntos, comparativamente, si lo vemos hacia América Latina. Es una de las transformaciones jurídicas más grandes que ha habido, pues podríamos en el escenario jurídico mundial. Los ojos de muchos países están observando qué está sucediendo en nuestro país. Somos objeto incluso de estudio para ver cómo estamos homologando las leyes, cómo estamos transformando los sistemas y qué resultados se están dando. Así que hablamos de panoramas inmensos, pero la cobertura de la población que llevamos creo que hoy es considerable. En el ámbito federal también estamos avanzando. En unos días estaremos completando la implementación en 15 entidades federativas y en febrero estaremos teniendo 24 entidades federativas para dejar la última cuarta parte con ya el cumplimiento en los meses antes de junio del 2016. Y ha sido muy interesante la visión de los estados hacia la federación, es decir, qué han hecho los estados, porque de ahí también ha partido la federación, ha tomado las mejores prácticas, las ha hecho suyas y está perfeccionando el sistema a nivel federal. Quiero hacer énfasis en esto. Esta es una reforma que nace de las organizaciones sociales, se hace ley, después se forma un gran impulso en el ámbito local y terminamos teniendo una plataforma hacia el ámbito ya federal con mejores prácticas, ideas que vienen a perfeccionar el sistema. Ahora sí, ¿qué ha significado esta ley de mecanismos alternativos de solución de controversias? ¿Y qué ha pasado en el marco del nuevo sistema de justicia penal? Aquí concretamente les diría que en la contextualización de la cultura jurídica penal, lo que menos se pensaría es que se podrían llegar a acuerdos reparatorios, a una conciliación, a una mediación. Se significaba prácticamente que el objetivo final de poner una denuncia es que una persona llegara a la cárcel. Esto conlleva un gran peso jurídico, pero también social, evitando en muchos casos que personas a lo mejor primodelincuentes por un delito de 2,000, 3,000 pesos tuvieran que ir a la cárcel años sin tener la oportunidad siquiera de tener una reinserción adecuada y teniendo que desarticular una familia, una comunidad y su propio entorno. Por eso la transformación quizás, y no solo por desdeñar, pero sí por comentarlo aquí, cuando se empezó a publicitar este nuevo sistema de justicia penal, se hizo desde la base única y exclusivamente de los juicios orales, como la parte transparente, la parte pública, la parte presencia de los jueces, coincide con una película Presunto Culpable, coinciden con varios aspectos de críticas al sistema jurisdiccional de nuestro país, y allí es cuando perdemos el eje esencial del sistema. El eje esencial del sistema, en gran parte, es este fundamento de los mecanismos alternos de solución de controversias, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito de la procuración de justicia. Si esto no funciona, no funcionan los juicios orales. Si nosotros hacemos que lleguen todos los asuntos a juicios orales, los sistemas jurisdiccionales se colapsarían. La trascendencia que funcione y funcione bien esta etapa es verdaderamente la riqueza del nuevo sistema de justicia penal, además de otros factores, pero es
verdaderamente una parte importante. Y aquí, lógicamente, se requieren una serie de principios, que exista esa voluntad, que exista flexibilidad, información, confidencialidad, imparcial, equidad, honestidad, pero también que haya objetivos claros, desde solucionar el conflicto. Miles de denuncias penales se presentan simplemente por un hecho de no encontrar otro mecanismo de cómo solucionar la problemática con la persona a la que se le quiere imputar el delito. ¿Y qué se pretende en el ánimo final de muchas de estas denuncias? Es esa reparación del daño, ese perdón, ese reconocimiento de la culpa y sobre todo la reincorporación de la persona a una sociedad que de forma activa pueda perfeccionar su sistema. Y también esa justicia pronta y esa cohesión social son factores indispensables para llevar a cabo esta estructura del nuevo sistema de justicia penal. Por ello, al reformarse el artículo 73 de la Constitución, en donde se genera una ley nacional, se generan leyes nacionales para las distintas etapas del nuevo sistema de justicia penal. Código Nacional de Procedimientos Penales, una ley nacional de mecanismos de solución de conflictos, de controversias y finalmente una ley nacional de ejecución de penas o de sanciones penales. En virtud que si bien se habían adelantado muchos estados, si bien muchos estados habían puesto la pauta de lo que debería ser la mecánica de la mediación, de la conciliación, de la justicia alternativa, había un sinnúmero de expectativas, de regulaciones, algunas de ellas contradictorias, y era necesario hacer algo transversal en todo el país para generar cohesión en la sistematización de lo que sería esta parte fundamental de la justicia penal. Y por ello se genera esta ley uniforme, armónica de justicia alternativa. Y bueno, no voy a entablar porque estoy frente a expertos aquí, pero ustedes bien lo saben, parte fundamental es la justicia restaurativa, la resolución de los conflictos, los derechos y las obligaciones de todos aquellos que intervienen y los tres mecanismos fundamentales, que en sí mismo discusiones académicas, discusiones trascendentales en el mundo jurídico sobre mediación, conciliación y justicia restaurativa, lo cierto es que cada una de ellas ocupa un espacio importante dentro de esta nueva legislación y tiene una perspectiva de lograr una finalidad de resolución de los conflictos. Y en esta ley, sin duda, un factor fundamental es que permite que se pueda hacer tanto en el ámbito de las fiscalías como en los tribunales, pero fundamental para nosotros es en qué momento y cómo hacerlo, en cómo generar el ambiente necesario para esa transformación de llegar a poner una denuncia a llegar a querer tener un arreglo, un acuerdo, una intervención para lograr una reparación del daño. Es así como existen acciones que hemos venido monitoreando para saber efectivamente si esto se está cumpliendo, si ya está este registro de los acuerdos reparatorios, de exista o no, en su caso, algún incumplimiento, de quién y cómo. Por eso hemos mapeado, hemos hecho modelos de gestión a nivel nacional para poder tener algunas cuestiones relacionadas con mediciones, con factores de cambio que nos permitan ver cuál sería esa mínima intervención penal, canalizar bien los conflictos incipientes, no violentos a estas instancias, la identificación clara
de qué, cómo y cuándo mediar, conciliar o llegar a un acuerdo reparatorio, facilitarle al ciudadano acceso a la justicia y tener una atención debida a la víctima. Quizás este ha sido uno de los cambios más paradigmáticos y que está costando más trabajo permear en la sociedad. Es llegar finalmente a darle una respuesta diferente a conflictos que veníamos viviendo desde hace mucho tiempo y que para nosotros sería fundamental tener el concepto en la práctica y lograr el cambio de la sociedad. ¿Qué ha sucedido ya? Y nos iremos a la práctica finalmente de ello en cuanto a las mediciones que estamos haciendo en la justicia alternativa. Déjenme decirles que sin duda no hay casualidades. El día de hoy me toca ser, creo que la última ponente, porque mañana no habrá ponencia, al parecer, en los talleres, pero quiero que se queden con estas ideas de dónde estamos. Nosotros, de acuerdo a lo que hemos medido, por lo menos el 35% de los asuntos penales pueden canalizarse a una justicia alternativa. Y digo al menos, porque existen muchas posibilidades de que varios de ellos puedan todavía lograrse encauzar en esta mecánica. Y existen también algunos conflictos incipientes o imprudenciales o posesión de narcóticos de consumidores que podrían llegar a tener esta canalización de manera adecuada. Entonces, en este universo de denuncias es nuestro factor de estudio de lo que podríamos considerar cómo se puede llevar a cabo. Tenemos un comité de evaluación y seguimiento que ya realizó un estudio sobre la aplicación de los mecanismos alternos de solución de controversias. Y se analizaron 21 entidades en las que operamos ya con el nuevo sistema de justicia penal. Y es considerable señalar estas cifras, o sea, dónde se está dando la mediación y cómo se está dando la mediación. Es decir, tenemos un importante área de oportunidad todavía por fortalecer tanto jurisdiccionalmente en la etapa judicial o en la etapa de la investigación, el hecho de lograr esta justicia alternativa. Es otro factor también muy importante para nosotros presentarles que esta justicia en la procuración en el ámbito de la procuración de justicia, se resolvieron ya varios de estos asuntos. Se presentaron 129,000 asuntos, de esos 99,410 se pudieron resolver, ya sea por mediación, por conciliación, a solicitud de parte, por precisamente lograr un acuerdo entre los distintos actores. Y aquí en la parte de abajo que ustedes podrán observar, nos damos cuenta que hay una disparidad muy importante. ¿Por qué algunos estados, y la pregunta es, ¿por qué algunos estados están mediando más que otros? ¿Qué están encontrando o qué áreas de oportunidad podemos vislumbrar para poder lograr tener una pendiente mucho menos pronunciada en esto? Sin duda es la metodología que se utiliza en estas entidades federativas frente a las que están en otras latitudes de nuestro país. ¿Y en qué significa esa metodología? ¿Cómo abordamos al ciudadano? ¿Qué atención le otorgamos? ¿Quiénes participan? Participan psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, son abogados,
cómo se logran en estas juntas de conciliación mediar entre los propios denunciantes y agresores, y cómo podemos encontrar una mejora del procedimiento hacia un mejor entendimiento, desde cómo explicarle a un ciudadano qué significa la etapa en la que va a entrar, tanto a quien está siendo imputado como a quien está siendo víctima del delito. Y mucho tiene que ver con lo que hemos encontrado, la asistencia jurídica que se dé a la víctima, la idea de plantearle una salida en corto tiempo, donde pueda tener una reparación del daño efectiva y donde pueda tener una mejor cohesión social ante su agresor. Entonces, son factores que nosotros hemos identificado y que cuantitativa y cualitativamente nos dan una ruta de mejoramiento de los procedimientos. Aquí, sin duda, ya en la sede judicial, vemos también una gran diferencia de cómo se están dando estos casos, estos 4.600 casos, cómo están distribuidos y en dónde encontramos un mayor número. Y si sumamos, nada más les llamo la atención, Jalisco no aparecía anteriormente, aquí ya aparece con un número muy importante. ¿Qué nos dice? Pues concretamente que aquí en Jalisco, en la parte jurisdiccional, es donde está funcionando la mediación y la conciliación, que muchas veces está dejando pasar la oportunidad en el área de la Fiscalía del Estado y que es importante reforzar. Y simplemente ya encontramos la causa, una falta de coordinación entre un instituto especializado de mediación que existe en Jalisco y la Fiscalía, la mecánica de cómo se estaban agrupando un sinnúmero de denuncias y yéndose a las unidades de investigación sin tener que irse precisamente a la etapa de mediación, pasaban a la parte judicial y ahí era donde se identificaban. Y Guanajuato, bueno, como ustedes podrán observar, Guanajuato tanto en la parte de la Fiscalía, de la Procuraduría, como en la parte jurisdiccional, está haciendo un trabajo de trascendencia en mediación y conciliación. Estos, sin duda, son casos muy importantes en donde creemos que todavía hay oportunidad de seguir fortaleciendo estas salidas para ofrecer una justicia mucho más equitativa. También es muy importante ver cuál es la carga de trabajo que están teniendo los mediadores, cuáles son los tiempos promedios para que un facilitador, mediador, un conciliador pueda tener la capacidad de aproximarse. Ustedes que están dedicados o que están interesados en esta materia sabrán perfectamente que se necesita toda una metodología aplicada para lograr el fin que queremos de sensibilización, de socialización, de acercamiento de las partes para que ese acuerdo sea efectivo. Entonces, sí encontramos que existen verdaderas cargas entre los mediadores, que necesitamos en muchos casos equipararlas o tratar de conjuntar un esfuerzo para tener mayor número de mediadores, de conciliadores, tanto en sede judicial como en sede ministerial. También es muy importante el impacto favorable en la descongestión del sistema penal, dando así una atención adecuada, proporcional y efectiva. Es muy importante donde estamos viendo nosotros los casos que se resolvían por averiguación previa y ahora los casos que estamos resolviendo por justicia alternativa. Entonces, verdaderamente sí el impacto, si lo aplicamos de manera
acorde con los principios de esta nueva ley de mecanismos alternos de solución de controversias, nos dará un factor fundamental de descongestión al trabajo tanto judicial como de la propia Procuraduría. Pero no en todos los casos está sucediendo así. No en todos los casos estamos viendo historias de éxitos y es ahí donde los indicadores son fundamentales. Ya no indicadores de implementación, sino indicadores de operación del sistema. Hemos encontrado en gran mayoría que el momento más clave para lograr una efectividad del sistema es medir en los primeros momentos de operación del sistema e ir haciendo los ajustes necesarios. Si nosotros no tomamos estas mediciones y vemos cómo se están actuando, se puede correr el riesgo de impactar en una simulación del sistema. Y hemos encontrado casos en que en lugar de estar mediando el 35% que pudiera ser el ideal, solo estamos mediando y conciliando el 1%. ¿Dónde se va ese 34%? A las unidades de investigación de las fiscalías o de las procuradurías, engrosando en gran medida un sinnúmero de casos que no podrán ser procesados dado el nuevo sistema donde su centro es la investigación científica. Y entonces viene el desencanto del nuevo sistema de justicia penal. Entonces es ahí donde la apuesta del monitoreo del sistema nos va a permitir saber en cada instante qué debemos estar ajustando, dónde está fallando e ir evaluando precisamente el desarrollo del sistema. También es muy importante cuáles son las acciones o las figuras delictivas que mayormente ocupan el tema de la mediación y la conciliación actual en el sistema de justicia penal que se está implementando. Amenazas, lesiones y daños en propiedad ajena. Como verán, son tres de las cuestiones que en mayor medida se pueden estar considerando dentro de esta situación, pero aún siguen viendo muchas grandes oportunidades. El robo simple, por ejemplo, de un primo delincuente, que es un porcentaje muy importante de impacto. Estamos hablando más del 50% de los casos que se denuncian están conectados con ello. Sin duda no está siendo un factor dentro de los más mediados, de los más conciliados en el nuevo sistema de justicia penal. También es fundamental el llegar a tener un convencimiento desde dos perspectivas de las ventajas que significa la mediación y la conciliación, los acuerdos reparatorios frente a un procedimiento penal. Concretamente hay una notable reducción de los tiempos, ustedes lo pueden ver en la parte de abajo, están medidos en los procedimientos los días en que significaría cada etapa, y esto nos da una medida también de costo, oportunidad y beneficio de la adecuada operación del sistema. Cuando nosotros modernizamos y adaptamos los modelos adecuadamente de esta primera fase, estamos descongestionando en gran medida el sistema y estamos teniendo una ruta de ahorro del costo. Y sin duda esto se disminuye considerablemente el procedimiento en beneficio de ambas partes y en beneficio de la propia autoridad. Entonces es un factor fundamental. También esto, como les decía, tiene un costo. Y si nosotros vemos los costos comparativamente, hablaríamos en un poquito más de un 10% lo que de aplicar un mecanismo alternativo de solución de controversias frente al inicio de una averiguación previa. Esto sin tomar en cuenta la posibilidad de que exista una mayor satisfacción
a quien fue víctima de un delito al tener un acuerdo y sentirse en mayor medida satisfecha en su demanda de justicia, si fuese el caso, por el tiempo y el costo que esto implicaría. Y sin duda esto nos llevaría a pensar que es necesario generar este cambio cultural en mayor consideración hacia la población para la mayor comprensión del sistema. También ya estamos midiendo la recuperación de los costos en estas 12 entidades federativas, en donde ya vemos reflejado no solo una tasa de conclusión del proceso alternativo de acuerdo al ámbito reparatorio, sino que ya se tienen registros de estas cantidades que se han ido obteniendo y que han beneficiado precisamente esa demanda ciudadana, que era uno de los factores fundamentales de la operación de este sistema, de por qué se generó. Entonces, como verán, más de 41 millones, pareciera poca la cantidad, pero es importante teniendo en cuenta cuáles son los delitos que se acordarán, son amenazas, lesiones y reparación del daño. No estamos considerando el resto, que es en menor medida. ¿Dónde están las buenas prácticas dentro de la implementación del sistema? Primero que nada, el generar estas unidades de orientación y atención temprana. Cuando un ciudadano llega a poner una denuncia, ni siquiera sabe cuáles son sus derechos, cuáles son sus posibilidades de resolver su problema, a qué se va a enfrentar y cómo se va a enfrentar. Y si lo que está presentando es o no un delito. Ahí hay verdaderamente una despresurización si el sistema funciona de cerca del 13%. Hay mucha gente que dice, es que se me perdió mi pasaporte o me lo robaron, pero no sé dónde está. O quizás saben que pues tuve en la noche un incidente y no sé qué le pasó a mi coche. O sea, son cuestiones que a veces podríamos orientar de una manera significativa. También es muy importante tener una interconexión con todos los operadores. Una buena práctica en la alimentación de toda la información que se genera en el ámbito penal desde el momento de una denuncia nos puede ahorrar significativamente para saber si la persona que estamos pretendiendo que medie dentro de un procedimiento con una víctima tiene o no las cualidades, si es o no es una persona que ha tenido ciertas circunstancias de reincidencia y debe tener otro procesamiento, es ahí importante y trascendente. También el número de resolución única, el NUC, para mayor control y seguimiento de cada uno de esos asuntos y su desarrollo, el seguimiento de los acuerdos reparatorios que ya se tiene aquí en el Estado y sin duda el incrementar y el implementar los protocolos de actuación de los centros de justicia alternativa para lograr una estandarización a nivel nacional, tener criterios de certificación, de evaluación, de continuidad de la mediación. Algunas otras buenas prácticas serían establecer diversos procesos de selección para contar con los perfiles idóneos. Estamos viendo perfiles verdaderamente interesantes en todo el país, gente que tiene capacidades esenciales sin tener una profesión siquiera afín a la abogacía, pero que nos permiten tener ese contacto cercano a quien va y pone la denuncia, un entendimiento, a quien en su momento agredió o cometió un ilícito y que lo está reconociendo, cómo hacer esa calidad en la
identificación del personal es clave para el funcionamiento del sistema. Es implementar un sistema de gestión de calidad, también lo tiene Baja California, en donde tenemos que incrementar el número de asuntos resueltos, pero no como alguna vez llegó una persona a señalarme, no porque no se me vayan a subir los índices delictivos, sino simple y sencillamente porque la razón de ser del sistema tiene una fuerte carga en esta parte. De ahí que el hecho de generar esta empatía con la justicia alternativa deviene de la posibilidad de concientizar a quien está en demanda de un servicio o está involucrado en este ámbito penal, pueda tener el conocimiento de qué ventajas y por qué hacerlo para solucionar un problema. La capacitación continua, permanente, el hecho que incluso hay talleres que en algunos estados hemos visto, tienen tiempos de meditación, de yoga, los mediadores, de deshacerse de las miles de ideas que les dan en un momento determinado durante una junta, una mediación. Estamos viendo que estos momentos también son importantes y tener una capacitación de técnicas adecuadas para estos acercamientos. Las instalaciones son fundamentales. Desde el momento que llega una persona, y eso lo hemos visto, lo que quiere ver es algo diferente. Un lugar, un espacio donde se sienta atendido, no una barandilla en donde ve horas esperando a que se le resuelva. ¿Cómo una persona, y ustedes lo sabrán, puede aceptar una mediación si lleva 4 horas esperando a que le den un turno para entrar a un lugar y encontrarse precisamente con alguien que le va a explicar qué significa? O que para llegar a ese lugar tuvo que pasar por 4 lugares, teniendo que contar 4 veces su historia y diciendo exactamente que ya no quiere saber nada, que solo ya deja las cosas ahí y se quiere ir. ¿Por qué? Porque esas son las partes que tenemos que cuidar y está sucediendo. Por eso los indicadores son indispensables para lograr ese objetivo. Y promover también la participación de la familia, de la comunidad, de ambas partes para favorecer el cumplimiento de esos acuerdos reparatorios y con ello evitar que se reingrese a través del Ministerio Público Investigador con los costos que esto generaría. Esto es esencial. El involucramiento de una comunidad en un ámbito especial, de generar ese ambiente coordinador de todas las instancias, no solo las de procuración o administración de justicia, sino salud, trabajo, desarrollo social, son indispensables. Muchas veces lo que provoca que una persona delinca es seguramente el que requiere de alguna atención de alguno de estos factores esenciales para su vida. ¿Cuáles son los principales retos que hoy tenemos para la instrumentación de los mecanismos alternos de solución de controversias? Pues primero que nada, la socialización, el entendimiento, cambiar la cultura, tanto en el ámbito social como de las propias instituciones. Ya no se trata simplemente de decir, mándalo al área de investigación y ahí a ver qué hacen con ellos, que simplemente se reserve un no ejercicio de la acción penal como sucedía antes. Se trata verdaderamente de qué significa el recibir esta denuncia ante la situación que ha vivido una persona y cómo podemos llegar a comprender. También es muy importante esa cultura de la legalidad, de la paz, y que existen distintas sanciones diferentes a la privación de libertad. O sea, siempre la idea del que me la hace, me la paga, es lo quiero en la cárcel. Ahora nosotros queremos promover que no, el que me la hace, bueno, sí, me la va a pagar económicamente, me va a reparar el daño y me va a
permitir generar unas mejores condiciones tanto para la persona agredida como para el agresor. Y para ello es fundamental ese cambio de cultura de la legalidad, una legalidad de conciliación, de mediación y de paz. La capacitación práctica es también otro de los grandes retos, el estar presente, no simplemente en el ámbito teórico, sino en los conversatorios, en las ideas que puedan provocarse entre los distintos actores e instituciones que participan en esta etapa del procedimiento. Y debe ser simplemente en un ejercicio incluso de evaluación, cómo se está comportando el conciliador, el mediador, cómo se están generando los acuerdos reparatorios, se está obligando, y es uno de los factores que en muchas ocasiones cuando llegamos a hacer evaluación, nos dicen es que me están obligando a hacer este acuerdo, yo no estoy conforme. Entonces, ¿hasta dónde simplemente hay que entrar en una dinámica de entendimiento de la otra posición y propiciar un mayor acercamiento hacia los ciudadanos? Capacitar a los servidores públicos que nos permitan este seguimiento necesario y generar, como siempre, una coordinación entre el Poder Judicial, las Procuradurías y las Fiscalías para que se puedan generar mayores resultados, que cuenten como órganos especializados en ambos sentidos, porque a lo mejor se pueda pasar información si un asunto no pudo ser mediado ante la Procuraduría, a lo mejor hay posibilidades de ser mediado ya en otro entorno como es el Poder Judicial. Y es fundamental que tengamos que generar perfiles de puestos, tanto en el Poder Judicial como en las Procuradurías, en las Fiscalías, y de allí sacar cuáles son las cualidades y los conocimientos que tengan. Dejen decirles que contar aquí una de las áreas más difíciles para evaluar, para ser docente certificado de CETEC, ha sido la mediación. ¿Cómo evaluarlo? Y hemos tenido el asesoramiento de expertos, incluso de aquí, de Nuevo León, han ido a darnos asistencia de qué debemos poner como conocimiento indispensable de un mediador. Es complicado, es difícil, facilitador, cómo lo puedes verdaderamente entender, cómo va a transmitir sus conocimientos. Y es por ello que sí es muy importante el perfilamiento de estas características que deberán tener estos funcionarios para dar resultados. Y bueno, simplemente tenemos una deuda, tenemos todo un decálogo de acciones a realizar, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito de la Procuraduría, respecto del Consejo de Certificación, respecto de la capacitación, respecto del seguimiento, de la evaluación. Son factores que estamos aprendiendo en el camino, que todavía nos falta y que requerimos verdaderamente poner. Aún ni siquiera en las procuradurías hemos avanzado en esa certificación, es un acuerdo que se está retomando ahora por la procuradora para hacerlo efectivo y llegar a tener ese certificado de manera clara qué se quiere y para qué se quiere. Finalmente, generar la infraestructura necesaria, los lugares adecuados. No vamos a poner a veces estos centros de mediación y conciliación en los centros integrales de justicia junto a los reclusorios, los tenemos que tener cerca de la gente, donde la gente puede ir muy fácil a pedir y a demandar justicia y tener el acceso a estos mecanismos alternos de solución de controversias y con ello también contar con el equipamiento necesario. Como ven, hay grandes retos, todavía estamos en esta etapa de aprendiendo en el ámbito de la mediación, de la conciliación. Hay grandes experiencias en el país, muy valiosas, que se están compartiendo para generar los mejores escenarios. Nuevo León, Baja California, Guanajuato y Oaxaca han sido ejemplos de estas partes fundamentales del nuevo sistema de justicia penal. Pero como les decía hace un momento, nos quedan menos de 220 días, ya estamos en 219 días y los grandes retos
están verdaderamente por vencerse en esta recta final de la implementación hacia el 18 de junio del 2016, que hoy estamos convencidos que no es el final, sino el inicio únicamente de la consolidación y el fortalecimiento de un nuevo sistema de justicia penal. Muchas gracias y estoy a sus órdenes por si hay alguna pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún cuestionamiento a nuestra invitada de esta tarde? Compañera Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la pregunta es si existe un protocolo de las características del mediador. ¿Un protocolo de las características de? Que debe reunir un mediador en el sistema de justicia penal. Hay algunos, podríamos decir, características que se han puesto en los acuerdos que han emitido tanto la CONATRIP como las conferencias de procuradores, pero sin embargo todavía no tenemos exactamente a detalle si estos van a ser los únicos. Se siguen trabajando, sobre todo en procuradurías, se ha avanzado más en el ámbito jurisdiccional, pero está una serie de, podríamos decir, yo no les llamaría características, sino quizás son más elementos indispensables para poder estar dentro de una mediación y una conciliación en el ámbito penal. Muchas gracias. Pero sí hay acuerdos ya en las conferencias y en CONAPRED. Adelante. Quieren seguir con lo de preparándose en lo que son los métodos alternos. Existe capacitación tanto en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito de las fiscalías y las procuradurías. Tenemos cursos incluso nosotros dentro de CETEC que se financian para estas instancias, para generar los perfiles adecuados, y hoy estamos viendo que la manera más adecuada en este sentido, además de una preparación del conocimiento del nuevo sistema de justicia penal, es la práctica y la evaluación y la retroalimentación en el momento en que se está dando la propia justicia alternativa en práctica. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, maestra, por su exposición. Yo rescato un planteamiento que usted hizo con respecto a la preocupación que creo que muchos de los que estamos aquí presentes compartimos respecto a la evaluación en cuanto al aspecto práctico de un mediador. En virtud de que ustedes están ofreciendo la certificación como agentes capacitadores dentro del sistema, ¿cómo es que han enfrentado esta problemática de evaluar si la persona certificada va a tener capacidad para transmitir además esas habilidades, esas aptitudes, esas estrategias a quienes va a capacitar? Gracias. Lo que se está pidiendo concretamente es 2 años de docencia, que hayan sido ya docentes en algunas otras instituciones académicas y que esto sea demostrable a través de las constancias que las universidades o instituciones les otorguen para efectos de tener la certeza que pueden ser transmisores del conocimiento.
Debemos decir que la certificación docente de CETEC es precisamente un elemento que a nosotros nos permite contribuir al desarrollo del sistema en base a recursos federales. No quiere decir que nosotros estemos avalando que esa persona tenga el 100% de esa capacidad, sino incluso existe una evaluación del docente al término del curso. Y en muchas ocasiones, si ese docente ha obtenido una calificación negativa, pues es reevaluado incluso por la institución que lo contrató para evitar que siga otorgando este tipo de capacitaciones. Pero vuelvo a decir, creo que una de las áreas más complejas para lograr saber cómo transmitir el conocimiento en la mediación y la conciliación, aparte de lo que es teórico, es la práctica, es el verdadero sentir de enfrentar en un momento determinado una situación en la cual hay que empezar a bajar, y usted sabe más que su servidora, bajar el estrés, llegar a un punto en donde exista esa posibilidad de ambas partes, de una persona víctima como de un agresor, en donde se pueda llegar a interconectar ese vínculo, en donde exista ese perdón y esa posibilidad de reconciliación, y que es lo que fundamentalmente queremos propiciar. Si quisiéramos ver en el enfoque técnico, nosotros consideramos que cerca de más del 50% de los delitos en nuestro país podrían llegar a tener esa posibilidad de mediación y conciliación. Y estamos siendo conservadores, señalando que solo un 35% al menos debe estar en un estándar. Y la realidad que estamos encontrando está entre el 1 y el 3%. Entonces hay factores de oportunidad enormes en preparación, en mecánicas, en sensibilización y en socialización, y estamos ciertos que no solo se trata de los mediadores, se trata de todo el entorno social y de la misma mecánica que ha existido por más de 100 años. Licenciada, quiero plantear dos aspectos, uno en relación con la certificación y el otro en relación con la capacitación. El primero en relación con la certificación. Nuestra Facultad de Derecho y Criminología aquí en la universidad, de la cual soy egresado con mucho respeto, me siento honrado de ello, ofrece dos programas muy importantes: la maestría en métodos alternos y solución de controversias, y el doctorado. Tenemos ya un doctorado, en donde a mi juicio los compañeros alumnos que se someten a estos programas ya están demostrando el perfil, se están ya preparando para que al terminar su programa pues puedan ejercer como mediadores, porque el programa está enfocado a la mediación y a otros modelos para que estén aptos para entender esta dinámica. Entonces yo pregunto, si yo ya tengo un posgrado, ya me sometí a un programa, presenté mi tesis de maestría en relación con los métodos, acredité mi programa y todavía más me sometí al doctorado, soy doctor en métodos alternos, con un programa ya muy amplio de especialización de investigación. Mi pregunta es, ¿por qué razón tengo que certificarme, aprobar un examen, cuando ya mi título, de acuerdo con la Constitución, me da una libertad de ejercicio profesional y me someten a un proceso administrativo? Esa es una reflexión que yo hago, porque entonces ¿dónde está el voto de confianza a los compañeros que ya egresaron de esos programas específicos y especializados para ejercer como mediadores y como profesores, inclusive investigadores? Y el otro tema en relación con la capacitación, pues tengo 40 años de ejercer como abogado postulante y muy interesado siempre en capacitarme, en actualizarme. Ya he visto, licenciada, en algunos diplomados que se ofrecen para el proceso de justicia penal acusatoria, pues que muy pocos abogados privados que van a tener acceso a la defensa privada, no a la pública, pues no pueden ellos participar
en estos programas de capacitación por dos razones. Una, porque a lo mejor no les interesa. Hay mucha apatía en es un problema cultural que tenemos, no solamente en México, en el mundo, un problema de apatía. Pero lo que a mí me preocupa es el no poder, por no tener ingresos, yo abogado, pagar un diplomado de 7,000 pesos para poder capacitar y recibir esta información tan importante que me va a nutrir a mí y desarrollarme como abogado privado y entender la dinámica del proceso penal acusatorio, porque ahí inicia la mediación en este proceso. Entonces, ¿qué posibilidades hay, licenciada, que el gobierno federal, en relación con el gobierno estatal, pues lo que resta de este tiempo que usted señala, pues armen programas gratuitos al alcance no solamente de los abogados, sino del público en general? La presunción de inocencia es desconocida. Toda la gente piensa que hay que meter a la cárcel a la gente, cuando ya cambió el paradigma, ¿verdad? Pero eso yo lo sé, mis compañeros, estamos aquí con el interés. Pero le puedo asegurar que un 70% de la población ignora todo este nuevo lenguaje. Entonces, para ser efectivos, pienso yo que debe de haber todo un proceso colectivo de conocimiento, y me parece que se puede hacer un esfuerzo con el apoyo del gobierno para que se empiecen a divulgar este tipo de eventos académicos gratuitos y invitar a la gente a que se acerque. Hay mucha resistencia al cambio entre los mismos abogados. No entienden que la mediación es una buena opción para terminar el conflicto. Ese cambio cultural, pienso yo, que puede lograrse, no ahorita corto, puede ser a mediano o largo plazo, pero necesitamos gratificar, es decir, facilitar los procesos de capacitación con un costo al menos razonable. Yo me encuentro abogados privados, pues no tengo dinero, no puedo pagar los 7,000 pesos. Mira, ofrecen en la facultad, vete con una beca. No me becan, no puedo, quiero ir pero no puedo. Entonces ese abogado, con toda la buena intención, se va a quedar, con todo respeto, ignorante en el proceso. Son dos cuestionamientos, disculpe, pero me preocupa a mí porque yo veo eso, es la percepción que tengo. Sí, nada He más. estado yo desde el 2008 participando, tratando de entender este lenguaje, y veo que poca participación todavía se tiene en algunos compañeros. Muchas gracias por su atención. Comentarle, existen los cursos gratuitos, los cursos gratuitos están en el órgano implementador del nuevo sistema de justicia penal, en las barras de abogados, colegios de abogados, se han firmado convenios, acuerdos. Existe en la página de internet, se están dando permanentemente cursos a los abogados particulares. Ese era también un mito, de que decían que miles de abogados estaban dejándose sin capacitar y que querían capacitación. Le voy a decir que no es tan así. Hoy hay una oferta de cursos, incluso hay una plataforma en línea que llevamos cerca ahorita de… Creo que vamos ya por las 35,000 personas que han cursado esa plataforma del nuevo sistema de justicia penal, que es un primer paso. Luego entran al curso presencial, que es un curso de 120 horas, y si quieren seguir, hay cursos prácticos. Y todo ello es simplemente, se ha ofertado en universidades, se ha ofertado a través de los órganos implementadores y se ha ofertado a través de los colegios y barras de abogados. Y permanentemente estamos iniciando cursos, entonces es simplemente quien tenga interés se puede meter en la página de internet de CETEC, nos pueden mandar un correo, oye, yo estoy interesado, y se les da respuesta de manera inmediata, y son cursos financiados con recursos federales y recursos estatales. En ambas consideraciones estamos en verdadera interconexión. También en las universidades estamos haciendo un cambio, estamos cambiando los programas de estudio. Durante muchos años se siguió dando y enseñando la misma metodología como si el sistema tradicional iba a continuar. Hoy ya estamos trabajando para que todos esos programas se transformen al nuevo sistema de justicia penal. Pero es un gran reto, falta mucho por hacer, pero también necesitamos de allá para acá que la ciudadanía, que los abogados se interesen y que digan, yo también quiero participar. Muchos abogados en esa resistencia dicen, yo ya no voy a aprender,
yo me voy a quedar haciendo lo mismo o llevando los asuntos del sistema tradicional, pero en Chihuahua, que hoy tiene ya más de 7 años el sistema, los estudiantes que salen de la carrera no conocen otra cosa que lo que ya es el sistema acusatorio adversarial como la única práctica jurídica que hay. Dicen, no entienden qué pasaba antes porque ya no estudian eso. Ahora únicamente estudian el aspecto de este sistema. Y el cambio de mediación y conciliación, lo dije yo desde un principio, es quizás el elemento de mayor transformación cultural y de sensibilización social que tenemos que hacer. Si nosotros no aprendemos que ese factor beneficia a ambas partes y que llega a tener un resultado en coordinación con un beneficio para la comunidad, no vamos a cambiar. Hay que hacer mucha difusión, hay que hacer mucha sensibilización y hay que lograr un objetivo de permear la idea. Les decía, tenemos en la cabeza metidos que la única solución es la cárcel y eso puede cambiar. Si entendemos que al menos el 50% de los delitos pueden tener un arreglo, pueden tener una conciliación, una reparación, un reconocimiento de una responsabilidad para encontrar ese vínculo. Y en relación al perfilamiento y a la certificación de los mediadores, es un tema que se refiere a mediadores y conciliaciones, va a haber ahora en todas las materias, ya lo estamos viendo en lo familiar, ya lo estamos viendo en lo civil, en lo mercantil, en lo laboral, es ya un elemento clave para incluso poder dar una respuesta mucho más pronta a la justicia. La certificación que se está pensando en el ámbito del nuevo sistema de justicia, en las procuradurías y en los tribunales, también tiene que ver con el conocimiento mismo del proceso, que conozcan el proceso penal, porque si yo no sé como mediador cuál va a ser el impacto, yo no le puedo comentar a quien estoy tratando de poner sobre la mesa esa posibilidad. ¿Qué pasaría si no llega a una etapa de acuerdos o de reparación del daño o de mediación y me va a seguir un procedimiento? Que sepa qué le espera, cuáles son esos beneficios que se pueden tener y hacia dónde generar un resultado. Entonces, son una conjunción de elementos, no solo el tema de tener una preparación académica, sino también una preparación específica para el ámbito de justicia penal. Sí, adelante. Buenas tardes. Primero que nada, felicitarla por su brillante participación y agradecerle que nos traiga toda esta valiosa información. Mi pregunta sería, de acuerdo a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en Materia Penal, ¿es potestativo para los tribunales el ofrecer el servicio de mecanismos alternativos en materia penal? Sin embargo, para las procuradurías, pues sí queda esa obligación. ¿Qué pasaría para aquellas entidades que de acuerdo a en las fiscalías no ofrecen este servicio, o bien los que ya lo ofrecen y que retractan este servicio por diversas circunstancias lo dejan de ofrecer? ¿Qué pasaría? Pues yo le diría muy sencillo, si no sirve la etapa de mecanismos alternos de solución de controversias, se va toda esa etapa a las unidades de investigación y ahí se colapsa. ¿Por qué? Porque las unidades de investigación están diseñadas para llegar a realizar en profundidad y obtener elementos esenciales en cada uno de los números únicos de control que se tienen de estas investigaciones. Entonces, si yo colapso y mando, imagínense, las miles de denuncias, todas hacia el área de investigación, no tengo ningún filtro y automáticamente mi trabajo se va a dispersar y voy a perder verdaderamente la oportunidad de irme a los casos de mayor relevancia, de mayor impacto social y de una solución en el ámbito de la investigación científica. Ese es, y ya lo estamos viendo, por eso la preocupación de fortalecer las áreas de mecanismos alternativos de solución de controversias. Si encontramos y logramos ese perfeccionamiento, como se están haciendo en algunos estados, estoy cierta que vamos a tener un resultado muy loable. Pero tampoco se vale lo contrario.
al decir obligar a los ciudadanos, a las víctimas, a mediar, que también está sucediendo, medias, porque mira, no va a ser un número más para nosotros, no se vale. Esto es un tema de, por eso la preparación, el diseño de los que están allí trabajando y de del propio modelo de gestión que esté funcionando, y ahí es donde la evaluación, el seguimiento y el monitoreo son indispensables para lograr el éxito y la realidad de la operación de esta ley de mecanismos alternos de solución de controversias. Agradecemos la participación de la doctora María de los Ángeles Fromo, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, y pedimos amablemente a la maestra Marta Laura Garza Estrada, directora del Centro Estatal de Métodos Alternos de Solución de Conflictos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, haga entrega un merecido reconocimiento por su destacada participación.